¿Qué tal, viajeros? Bienvenidos a un nuevo video. Hola, yo soy Carla. Y yo soy Aldo Guillermo y ahora nos encontramos en lo que es considerada la ciudad más segura de todo nuestro país y sin duda una de las más bellas. Nos referimos a la Ciudad Blanca, Mérida. Y en este video les vamos a mostrar todas las actividades que se pueden realizar en esta hermosa ciudad, dónde comer, dónde hospedarse, cuánto nos vamos a gastar en esta aventura, pero lo vamos a hacer llegando desde el Tren Maya. Así que vamos a retroceder unos momentos en el tiempo para explicarles cómo se puede visitar la ciudad de Mérida, pero llegando desde la estación de Tren Maya, Mérida Tella. ¿Estás listo, mi amorcito? Vamos. Vénganse. Y bueno, viajeros, pues ya estamos por abordar el Tren Maya que nos va a llevar a la ciudad de Mérida y donde va a comenzar la aventura de este video. Entonces les vamos a ir explicando paso a paso qué hay que hacer para poder llegar ya al centro de Mérida una vez que nos bajemos del Tren Maya. Y bueno, viajeros, pues ya nos encontramos en camino hacia Mérida Tella. En esta ocasión compramos la clase de turista, pero ya va llena. A mí ya me tocó separado de mi esposa y de mis hermanos. Entonces, para que reserven con anticipación. El precio de este trayecto de Chichén Itzá, Mérida, nos costó 283 pesos mexicanos por ser nacionales. El tren salió a las 5:40 y vamos a estar llegando a Mérida a las 7 de la noche. Ahora, la diferencia de la clase turista con la primera clase pues no es mucha, quizá un poco más despacio y bueno, y que te dan el snack, pero de ahí en fuera no le veo ninguna otra diferencia. Entonces pues en un futuro vamos a procurar de que siempre nos toque con la clase turista. Llegamos a la estación de Mérida Tella. Ahora, para llegar ya al centro de Mérida, aquí solo encuentro dos opciones. Una es en Uber, que les voy a dejar lo que nos cuesta hacia nuestro hotel que está en Paseo Montejo. Y la segunda opción es en el Vaivén, que esa es la que vamos a tomar. Ahí dentro de la estación venden las tarjetas para que puedas subirte al Vaivén. Ahora vamos a hacer ese recorrido también para que ustedes lo puedan conocer. Y pues listo, viajeros, ya descendimos del Vaivén. Tiene un precio de 45 pesos y como les mencioné hace rato, se compran ahí en las taquillas y te deja justo en lo que es el parque de la plancha ya en Mérida. Nuestro hotel, por ejemplo, está en Paseo Montejo y son 3 cuadras caminando, que es lo que vamos a hacer ya a continuación desde aquí, desde el parque de la plancha. Ahora, si tienes la tarjeta como nosotros, esta es la tarjeta Vaivén, únicamente te cobra 12 pesos desde la estación del Tren Maya Mérida Tella hacia el parque de la plancha. Entonces pues también es un ahorro. Bueno, nada más que la tarjeta pues te cuesta 25 pesos el plástico, pero es recargable. Ahora, punto importante, viajeros, el Vaivén tiene corridas, no es que esté saliendo constantemente, sino que tiene ciertos horarios. Aquí les voy a dejar el video de cuáles son las rutas tanto de Mérida hacia el Tren Maya como viceversa, de la estación del Tren Maya hacia Mérida, para que ustedes tengan una idea de en qué horario pueden agarrar el Vaivén. Ahora, también el tiempo de trayecto es de 25 minutos, a ver, son las 8:30, salimos de allá a las 8:05, entonces sí, 25 minutos hace desde la estación del Tren Maya hacia el parque de la plancha, también para que calculen sus tiempos. Y lo mismo va a ser desde aquí hacia la estación del Tren Maya, son 25 minutos de trayecto. Y pues muy bonito este parque de la plancha, viajeros, me tiene gratamente sorprendido. Yo creo que mañana vamos a venir a recorrerlo para documentarlo, ver qué tal está.
Pero eso ya será el día de mañana y te llevamos hacia nuestro hotel a descansar un poquito, así que hasta mañana. Y bueno, viajeros, pues otra opción para comer acá en Mérida es este restaurante que se ha vuelto muy popular que prepara platillos todos con base en el aguacate. Se llama Cate de mi Corazón, así que vengan si vamos a conocerlo para ver cómo es por dentro. Cate de mi Corazón se encuentra en el centro de Mérida, en la calle número 47, exactamente en el Parque Santana. Aunque también tienen otra sucursal que está ubicada en la avenida Cámara de Comercio, al norte de la ciudad. Nosotros visitamos la sucursal del centro, y esta está abierta de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por lo cual es un restaurante perfecto para desayunar. El lugar es pequeño, así que te recomendamos reservar. Esto lo puedes hacer mediante la cuenta oficial de Instagram o a través de su número de WhatsApp. Y bueno, viajeros, pues ya nos trajeron nuestras bebidas. Yo me pedí el abumango con chai. Este es un smoothie de mango con combinación con aguacate y un toque de chai. Se ve muy bueno, muy, muy rico, muy innovador. A ver, vamos a ver. Muy refrescante, está muy rico este. Y ya también a mi esposa le trajeron su bebida. A ver, ¿qué es, mi amorcito? ¿Qué te tocó? Es un jugo de verde, se llama jugo verde. Tiene apio, nopal, piña, mandarina, naranja, mango. Y chilito piquín, ¿verdad? Y ponen Tajín. chile tajín. Se ve muy bueno. A ver, pruébalo, mi amorcito, ¿qué tal? Está bueno. Está bueno. Bueno, veganos, pues ya nos trajeron nuestros platillos. Yo me pedí lo que es el aguacate yucateco. Pareciera que tiene cáscara, pero no, en realidad está nada más como pintado. Y miren, de aquí adentro está el huevito. Órale. Y está bañado con frijoles. Entonces, está muy bueno, muy, muy creativo este platillo. Y también ya trajeron la hamburguesa de aguacate. Mira qué bonita está. Ahorita les vamos a decir qué tal están de los precios de todos los platillos, porque somos varios, entonces hay varios platillos y vamos a poder poner los diferentes precios. También ya me trajeron mis tortillitas bien verdes como el aguacate. Pues bueno, buen provecho, bellos. Y bueno, viajeros, pues ya nos trajeron el postre. Nosotros pedimos lo que es el brownie, pero trae helado de aguacate. Miren también qué bonita está la cuchara. Es una palita, está bien bonita. Y el helado es de aguacate. Vamos a ver qué tal está este. Está muy rico, está muy muy bueno el helado de aguacate y el brownie. Ahora les decimos a ver qué tal está. Está muy rico el postre. Muy bueno, muy recomendable. Y pues listo, viajeros, ya salimos de Cate de mi Corazón. ¿Qué te pareció, mi amorcito? A mí sí me gustó mucho, porque me gusta mucho el aguacate, pero el postre un poquito más. Sí, el postre estaba delicioso, el brownie con helado de aguacate. Nunca en la vida habíamos probado helado de aguacate y la verdad está rico, ¿verdad? Está muy rico. Está, bueno, obviamente lo endulzan para que no sepa únicamente aguacate. Está muy bueno. Yo creo que el sabor de los platillos está exquisito, está muy, muy rico. Pero yo creo que lo único malo es la porción, ¿verdad? Sí, es muy pequeña. Son pequeñas, sí. Entonces ese sería el único pero que le pondríamos a Cate de mi Corazón, que las porciones son pequeñitas. Pero de ahí en fuera, súper recomendable, ¿verdad? Es muy rico y son muy creativos los platillos. Entonces, pues sí, si pueden, dense una vuelta por acá en Cate de mi Corazón. Y ahora pues vamos a una siguiente actividad. Y bueno, viajeros, pues ahora nos encontramos en pleno centro histórico de Mérida. Desde aquí hay muchas actividades para poder realizar. Ahora vamos a hacer la del Museo Casa Montejo.
y también vamos a buscar lo que es el turibús. Entonces venga, si vamos a conocer el centro histórico de la Ciudad Blanca, Mérida. La historia del Museo Casa Montejo nos remonta hasta el año 1526, cuando la corona española le entregó a don Francisco Montejo el privilegio exclusivo para la conquista de Yucatán. Y fue justo en este lugar donde decidió fundar la ciudad de Mérida, en 1542. Y para el año 1549, su hijo, Francisco de Montejo, terminó la construcción de esta casa, siendo él el único habitante. La Casa Montejo cuenta con más de 400 años de existencia. Actualmente, la Casa de Montejo es una de las 5 casas señoriales de Banamex, abiertas al público con el fin de contribuir al desarrollo cultural del país. Listo, pues ya saliendo del Museo Casa Montejo, está pequeñito, pero está bonito, ¿verdad? ¿Cómo está? Está bonito y este es gratis, o sea, no te cobran el acceso y está abierto de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y los lunes permanece cerrado y domingos nada más mediodía. Entonces, pues si ya están aquí en el centro histórico, pues es una muy buena opción para recorrerlo y pues no pagar. Entonces está muy bien aquí. Vamos a una siguiente actividad, vamos ahora a ver lo del turibús. Y bueno, viajeros, aquí el turibús se toma justo enfrente de la Catedral de San Ildefonso. Son 120 pesos por persona y se paga al subir. Ahorita les vamos a dar más detalles ya que estemos arriba. Y bueno, pues ya vamos aquí en el turibús, ya nos dieron nuestra pulserita, son 120 pesos por persona y únicamente aceptan efectivo. Esto es un punto muy importante, no hay pago con tarjeta y además no hay bajadas, es un circuito de 1 hora aproximadamente y no puedes estar subiéndote y bajando, entonces es un circuito completo, pero hasta ahorita es muy interesante, te van explicando toda la historia de Mérida. Y bueno, viajeros, sin duda otro imperdible acá en la ciudad de Mérida es visitar el Paseo Montejo. Para que se den una idea, el Paseo Montejo es para nosotros, los de la Ciudad de México, lo que viene siendo el Paseo de la Reforma. Y al igual que en la Ciudad de México, los domingos cierran la avenida para que las personas puedan hacer tanto patinaje como andar en bici, con scooter también, ¿verdad? Entonces, pues es una muy buena opción para el día domingo venir aquí. Ahorita los vamos a recorrer para ver todas las actividades que se pueden hacer acá en Paseo Montejo. Pero primero, pues vamos a buscar algo de comer porque ya hace hambre. Nos recomendaron un restaurante de cochinita pibil muy bueno por aquí, entonces vamos a conocerlo. Y bueno, viajeros, pues ya nos encontramos en el restaurante La Terraza Amarilla de San Fernando. Es un lugar muy tradicional. Para llegar acá, está justo enfrente del Centro de Exposiciones de Mérida y sobre la calle de Fiesta Americana. Abren desde las 7 de la mañana, pero cierran hasta las 2 de la tarde. Entonces es un lugar más bien para desayunar, que es justo lo que vamos a hacer ahorita. Tienen un surtido de platillos. De hecho, existe un platillo que también es 7 tacos con distintos sabores, pero ahorita que nos traigan la comida ya les platico qué es lo que viene. Y bueno, viajeros, pues ya nos trajeron las bebidas. Yo me pedí el agua de chaya. Esta, para que se den una idea, es como si fuera la espinaca. Tiene de hecho los mismos nutrientes. Tiene un alto contenido en hierro y la verdad está muy rica, muy fresca. Tiene como un toque de limón, entonces bastante bien pedir esta agua tradicional acá de los mayas, agua de chaya.
Y bueno, viajeros, ya nos trajeron lo que es la comida. Nosotros pedimos panuchos. Es como tortilla de maíz y está rellena de frijoles. Pedí yo de distintos sabores. Pedí el de queso relleno, el de chayazul, que me lo recomendaron mucho, de cochinita y el de lechón. Entonces ahorita pues ya vamos a entrarle. Yo creo que el primero que le voy a entrar es al de queso relleno, que se ve bien bueno. Trae sus salsitas. Aquí casi todo le echan habanero. Ya se me está haciendo agua en la boca, entonces vamos a... Muy rico, Diego. Está tan buena la comida aquí que me decidí pedir el taco de relleno negro. Este es pavo con puerco, bueno, con tortilla, obviamente, tortilla de maíz. Y lo que le da el color negro es precisamente una combinación de chiles secos que se llama chilmole. Entonces se ve bastante bueno. Hay con su huevito cocido también aquí en medio del taquito. Entonces vamos a entrarle. Viajeros, pues ya salimos de la terraza amarilla. ¿Qué te pareció, mi amor, la comida? Las panuchos que pedí sí me gustaron. Más la de relleno de queso. El queso relleno. El queso relleno, sí. Están muy bien el restaurante porque te permite conocer casi todos los platillos típicos de aquí de Mérida. Entonces, sí lo recomendamos. De precios, pues ahí les dejamos en cada platillo el precio. 35 pesos en promedio, ¿verdad? Sí. Entonces, pues también no es tan caro y te permite probar un poquito de todos los platillos típicos. Entonces, pues es una muy buena recomendación para desayunar, sobre todo porque cierran temprano. Entonces, ahí les dejamos esa recomendación de restaurante. Ahora vamos por un postrecito, ¿verdad? Vamos a ir a los... ¿Por qué no? Ajá, también nos recomendaron mucho la heladería Colón. Vamos a conocerlo, vénganse. Y bueno, viajeros, pues ya llegamos a la postrería que nos recomendaron muchísimo. Es la nevería El Colón. Manejan obviamente pues nieves y también unas cosas que se llaman champolas. Así que vamos a pasar a conocerlas, vénganse. Y pues ya yo me pedí mi champola. Puedes quedarte a tomártela aquí en el restaurante o puedes pedir para llevar. Esta me costó 90 pesos y es nieve de coco. Hay varios sabores, pero yo escogí nieve de coco y va con leche, como si fuera malteada, pero no va mezclada. Entonces nada más es la bola y la leche y lo nombran champola. Está muy rica. Y mi esposa pues se pidió una nievecita de guanábana, ¿verdad? Esta está en 80 pesos, también muy rica. Bueno, pues vamos a seguir caminando. Y bueno, viajeros, pues ya estamos en la central donde se toma el autobús para ir a la playa de Progreso. Esa está en el centro histórico. Les voy a dejar bien aquí el mapa. Yo creo que son desde la Plaza Grande, han de ser como unos 3 minutos caminando y ya llegas a donde está la central. El precio del boleto es de 26 pesos el trayecto. Es decir, si lo compras redondo son 52 pesos mexicanos por persona, y es lo que nosotros hicimos. Y esta estación se llama Autoprogreso y también tienen servicio de bodega. O sea, si traes tu equipaje muy pesado te lo pueden guardar aquí, nada más que tiene un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. También es como vas llegando, o sea, vas comprando tu boleto en taquilla y te vas subiendo al autobús, y al parecer son 1 hora y media de trayecto. Ahora les voy a confirmar de la hora desde que salgamos acá de Mérida y a qué hora vamos a estar llegando a Progreso para que ustedes tengan una idea de los tiempos. Pues listo, viajeros, ya llegamos al centro de Puerto Progreso. Es justamente 1 hora de trayecto desde la ciudad de Mérida. Y ahora pues vamos a decidir si vamos a Isla Columpios o a la playa de Puerto Progreso. Ahorita les platicamos a ver qué decidimos. Y pues listo, viajeros, decidimos venirnos a Puerto Progreso, estar acá en la playa. Ya rentamos una palapa, nos cobraron 250 pesos por estar todo el día. Entonces,
Vamos a disfrutar acá de la playita. Ahorita les hago unas tomas de Puerto Progreso. Y bueno, viajeros, pues seguimos recorriendo el malecón acá en Puerto Progreso. Está bonito este pasillo, ¿verdad? Bonito. Creo que es nuevo. Leímos una placa ahí que según en 2022 lo entregaron, pero les quedó muy bien, ¿eh? Está bastante bien para recorrerlo y porque vamos a buscar el museo, ¿verdad? Sí, del meteorito. Sí, a ver qué tal está. Ahorita no lo encontramos, pero es sobre el malecón. Vamos a buscarlo. Ya estamos en el Museo del Meteorito. Son 250 pesos para los nacionales, 350 para extranjeros y para los locales, si eres de Progreso, gratis. Y si eres del estado de Yucatán, nada más 150 pesos. Entonces, pues ahí más o menos no está tan baratito. Esperemos que valga la pena. Vamos a conocerlo. Vénganse. Pues listo, ya estamos formados para entrar al museo. Es por grupos porque es con guía, entonces el guía te va a dar el recorrido, entonces cada 20 minutos va entrando un grupo distinto también para que lo tengan en cuenta. Y al final les digo cuánto dura el recorrido para que puedan hacer también un itinerario correcto con tiempos correctos, así que pues vamos a conocerlo. Pues listo, ya saliendo del Museo del Meteorito. Está interesante porque te explican que justo fue aquí en Progreso donde impactó el meteorito y que extinguió casi al 62% de la vida del planeta en ese momento. Entonces sí está interesante conocer la historia de la extinción de los dinosaurios. Entonces pues vale la pena, está un poco caro, pero sí, y no está tan tardado. Yo creo que el recorrido te lo avientas como en una media hora y ya lo último es para poder tomar fotografías. Y bueno, pues ya como última actividad, pues echarse una marquesita acá en Puerto Progreso. Están muy ricas, estas son con queso de bola, ahí te lo van rallando y con otro ingrediente, cuestan 70 pesos, entonces pues un precio bastante accesible. Es un platillo traído, un postre tradicional acá en Yucatán, en todo el estado de Yucatán. Entonces pues buen provecho.
tiempo de volver a Mérida. Yo creo que nos faltó tiempo, ¿verdad, mi amorcito? Sí, todo se va muy rápido. Se va muy La rápido. noche se cambia muy rápido. Sí, apenas son las 6 de la tarde y ya está oscuro acá en Mérida, pues ahora es diciembre, entonces también para que tengan eso en cuenta, pero muy bonito Puerto Progreso. Nos faltaron muchísimas cosas por ver, también está la playa de los Puerquitos, está también donde nos fuimos, la isla de los Columpios. Ya tendremos que volver en alguna otra ocasión, pero mientras vamos ya de vuelta a Mérida. Y bueno, viajeros, pues otra actividad, venimos rápido acá donde está el Costco a ver un cenote. Hay tantos acá en Mérida que incluso en un centro comercial te puedes encontrar un cenote. La verdad está muy bonito, no se puede meter uno a nadar, pero con solo verlo, pues sí, está muy bonito el cenote del Costco. Acá les dejo bien cómo se llama el cenote porque la verdad es que no me acuerdo, pero aquí les dejo las imágenes. Y bueno, viajeros, esta es nuestra opción de hospedaje aquí en Mérida. Es el Hotel El Español. Y una de las ventajas de este hotel es que está justamente en el Paseo Montejo, que es yo creo que la zona más bonita de la ciudad. El hotel nos costó 1,200 pesos la noche, sin desayuno, únicamente lo que es el hospedaje. Sin embargo, también tiene obviamente pues restaurante donde puedes ir a desayunar. El precio pues anda en... Los domingos hay buffet, 200 pesos. El buffet está bastante agradable, y si no también tienen servicio a la carta, pues hay platillos desde 160 pesos, entonces pues bastante bien por si quieren desayunar ahí. Y en cuanto a la habitación, ¿qué te pareció? Todo bien. Estuvo bien, ¿verdad? Nos tocó muy buena vista hacia el Paseo Montejo, entonces sí lo recomendamos, sobre todo por la ubicación. Tenemos el Parque de la Plancha a 3 cuadras y pues el centro sí un poquito más retirado, pero pues nada que no se pueda hacer caminando. Y bueno, pues vamos a una siguiente actividad. Pues voy a poner la otra. Y bueno, viajeros, otra opción de comida es acá venir al mercado de Santana. Tiene muy buenos precios. Acá les voy a dejar un poquito de la carta y de los platillos que nos vayan trayendo. También les voy a ir dejando el precio. Y pues ahorita ya les platicamos qué tal está de sabor, ¿verdad, Ñorcito? ¿Qué tal? ¿Qué te pediste? Unos huevos montañeses y jugo de vampiro. Y yo el tradicional papadzul. Pero bueno, ahorita que lleguen los platillos ya les vamos diciendo qué tal están. Y pues ya también me trajeron a mí mi platillo. Yo pedí el tradicional papadzul. Esto parece que es como huevito con tortilla de maíz y con una salsa especial, una salsa verde. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Y bueno, viajeros, pues ya saliendo del mercado de Santana, ¿qué te pareció la comida, mi amorcito? Lo que pedí me gustó mucho. Estuvo rico. A mí no tanto, probé la sopa de lima y me gustó más la de Chichen Itza. Me gustó un poquito más el sazón, y también de precios, pues bien, ¿no? Los precios no mal, accesible. Entonces, pues sí, pueden, vénganse a echar una vuelta por acá al mercado de Santana. Ahora vamos a ir hacia el Parque de la Plancha, otro imperdible aquí en Mérida, vénganse. Ahora nos encontramos en otro imperdible de la ciudad de Mérida. Se trata del Parque La Plancha. Este está ubicado a aproximadamente 10 kilómetros del centro de la ciudad y cuenta con alrededor de 20 hectáreas entre juegos para niños, un lago artificial, museos de ferrocarriles, un pabellón de comida tradicional yucateca. Y justo ahorita es lo que vamos a hacer, vamos a recorrerlo, estar tomando fotos y viendo qué se puede realizar en qué hermoso parque. El acceso es gratuito y se encuentra como referencia del Paseo Montejo, 3 cuadras hacia atrás en paralelo, entonces está bastante cerquita de nuestro hotel, así que vengan, vamos a recorrerlo.
Y bueno, viajeros, también aquí en el Parque de la Plancha existe un pabellón gastronómico, un mercado gastronómico donde hay distintos restaurantes para poder degustar la increíble gastronomía de Yucatán. Entonces, está muy grande. Aquí les dejo las tomas. Ahorita pues está cerrado, es un poco temprano, pero hay muchísimas opciones para poder comer aquí en el Parque de la Plancha. Y bueno, viajeros, este parque está construido sobre lo que fue anteriormente las vías ferroviarias de la ciudad de Mérida. Entonces aquí vamos a poder encontrar lo que fue una estación de tren hace no muchos años. Incluso, viajeros, aquí en el Parque de la Plancha hay un lugar especial para poder entrenar a nuestras mascotas. Está muy muy bonito este lugar, sobre todo si tienes mascotas, traerlo aquí a que se entretenga un poquito está perfecto. También, viajeros, aquí se encuentra el Museo del Ferrocarril. Nada, es que el día de hoy está cerrado. De todas formas, aquí en pantalla les voy a dejar los horarios y me parece que es gratuito. Pero aquí les confirmo y aquí les dejo la información. También, viajeros, como referencia para saber dónde está el Yetram o de dónde salen los autobuses al Tren Maya, es justo enfrente del Museo del Ferrocarril o también justo enfrente de este lago artificial. Entonces es muy fácil llegar a él. Pueden preguntar dónde está el Museo del Ferrocarril o dónde está el Yetram, y ahí les van a dirigir. Está bastante fácil. Ahora, este parque es administrado por el gobierno federal, por la empresa del gobierno Gasfacom, y entonces por eso se va a ver mucha presencia de la Guardia Nacional, que de por sí Mérida es el estado más seguro del país, pues todavía en este parque hay mucha más seguridad, entonces no hay ningún problema de que puedas caminar a cualquier hora que tú quieras y pues estar tranquilo, no va a pasar nada en cuanto a problemas de inseguridad aquí en el Parque La Plancha. Y bueno, viajeros, pues ya se está terminando nuestro viaje por Mérida. Ahora ya estamos en la parada del Vaivén que nos va a llevar al aeropuerto para ya volar hacia la Ciudad de México. Está ubicado a espaldas del Hotel Fiesta Americana, esta parada. Y para referencia, pues está acá un restaurante yucateco, Catún, aquí el restaurante yucateco Catún, o hay una gasolinera Pemex, pero está justo a espaldas del Hotel Fiesta Americana de Paseo Montejo. Ahora ya que nos subamos les voy a decir cuánto nos cobra desde aquí hasta el aeropuerto. Obviamente hay que tener ya nuestra tarjeta de Vaivén, una verde, ya la compramos durante el viaje, ahí en un Willis y en un Super, aquí la puedes conseguir por 25 pesos. Y entonces pues ahorita les damos más detalles. Pues listo, viajeros, ya estamos en el aeropuerto. El Vaivén se tarda 45 minutos en llegar, lo tomamos desde Paseo Montejo ahí en el Fiesta Americana, y a llegar al aeropuerto son 45 minutos. Nos cobraron por tener la tarjeta 12 pesos por persona el pasaje. Entonces pues en economía está bien, pues es muy barato. Pero en tiempo, si vienen muy apresurados, mejor si tarda. Nosotros pues veníamos no tan apretado, entonces lo tomamos, y también para poder hacer el ejercicio. Pero también ese mismo vaivén lo pueden tomar si llegan al aeropuerto de Mérida. Aquí les dejo las imágenes, ahí se toma y los lleva a donde al Paseo Montejo, ahí en el Fiesta Americana. Entonces funciona la misma ruta, y por 12 pesos si tienes la tarjeta, si no 45, si no la tienes ahí te cobran como el plastiquito. Entonces pues ya, ahora sí, ya momento de volar a casa. No se pierdan el siguiente video porque es en Chichén Itzá. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, adiós.